Yo soy Javier Dieser, soy subdirector de Catastro y en esta oportunidad vengo como coordinador de una iniciativa nueva que es la infraestructura de datos espaciales, en la que venimos trabajando hace un tiempo y es algo que ya viene amparado desde la Ley Nacional de Catastro como una de las nuevas directivas y a los catastros en un rol fundamental en este sentido. En el año 2016, por decreto del señor gobernador, se instrumentó la iniciativa IDE y se puso en manos de la Dirección de Catastro la coordinación y organización de las tareas para llevarla adelante. Yo lo que voy a hacer es brevemente tratar de contarles, hay muchos que ya conocen de qué se trata, pero hacer una explicación un poco general para entender de qué estamos hablando. Pues ya el nombre asusta cuando uno dice datos espaciales, muchos preguntan, ¿estamos hablando del espacio? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del espacio geográfico, no del espacio arriba. En principio la definición que se basó en el decreto es una definición que un poco responde a muchas definiciones que hay de la materia. Es larga y no siempre se entiende, pero conjunto de políticas, estándares, procedimientos y recursos tecnológicos que facilitan la producción, obtención, uso y acceso de la información geográficamente referenciada. Así dicho, es como un montón y no se entiende por dónde empezar el tema. Yo voy a ir contándoles algunos aspectos que son los fundamentales para entender de qué trata la iniciativa. Uno de los aspectos fundamentales son los datos. Y hablamos de datos como información, recursos, lugares, todo aquello que sucede y que organismos, empresas, instituciones, las personas necesitamos como fuente de recurso para desarrollar nuestras actividades, gestionar de lo que desarrollamos. Y es lo fundamental que tratamos de coordinar dentro de una infraestructura de datos espaciales. Y cuando hablamos de los datos, sin entrar mucho en detalles, pero hablamos de la calidad de los datos, hablamos del origen de los datos, hay información dispersa en muchos organismos, con distintas fuentes, en papel, en base de datos, algunos un poco más producida en algún sistema de información. Pero todo eso, la idea es tratar de integrarlo en una herramienta común. Y un punto fundamental es la localización de todos esos sucesos, objetos y datos que tenemos. Es una frase muy conocida que más del 80% de la información y de lo que sucede en algún lugar del territorio y es importante conocer ese lugar y el contexto en el que suceden esas cosas. Por eso es un elemento fundamental en estas infraestructuras. No se ve muy bien, no sé si alcanzan a ver la flecha, pero un poco acá es contar la evolución que se ha vivido con respecto a la información y al uso de la información referenciada o georreferenciada. Antiguamente hablábamos de cartografía, hablábamos de mapas y seguimos hablando de mapas en papel, con una producción que lleva un tiempo, con una información de un momento determinado y que quedan a disposición como una foto de un momento. Los sistemas de información geográfico vinieron a dar un salto cualitativo en este sentido, ya que nos permiten relacionar toda esa información en un software de escritorio, en algún sistema de escritorio, y poder analizarla de otra manera, interactuar con esa información de otra manera. Pero lo más reciente, aunque ya tiene unos años, son infraestructuras de datos espaciales, que lo que posibilita es que toda esa información, además, esté disponible para todos en la web, y sustentada con esos elementos que acompañan a los datos, que es la calidad, y sabiendo quién es el productor de los datos, cuándo lo hizo, y uno con más seguridad puede interactuar con esa información y producir o gestionar, sabiendo con qué está trabajando y en tiempo y en forma. Así es que organismos, instituciones, manejamos información y necesitamos información de otros organismos y el círculo pasa por pedir información, que nos brinden información, generar nuevos productos, nuevos servicios y cuando ese producto y ese servicio ya está disponible tenemos que volver a iniciar ese círculo para poder generar otra vez el producto o servicio o mantenerlo actualizado. El paradigma era compartir, intercambiar, publicar. En la infraestructura de datos espaciales la idea es integrar esa información, integrar y ponerla a disposición para su uso.
para eso nos ayudan las tecnologías. Todos los sistemas informáticos, bases de datos, servidores, internet, la computadora, el teléfono, que nos permite acceder a esa información. Y uno de los paradigmas es la interoperabilidad. Toda esa información compartida, integrada, si no sigue determinadas normas y estándares, y no hablamos todo el mismo idioma, cuando nombramos a algo, llamamos algo de la misma manera, o cuando usamos los mismos recursos tecnológicos que permitan que esa información se relacione, podemos estar equivocándonos lejos. Uno podría decir que ubica una planta y georreferencia una planta, y alguno puede estar hablando, bueno, decime de qué especie es esa planta, qué árboles, y otro puede decir, no, estamos hablando de una planta industrial. Es un ejemplo muy tonto si se quiere, pero la semántica de las cosas es importante para definir los objetos y para eso seguir normas y estándares que ya están definidos. Lo mismo con las tecnologías. La interoperabilidad técnica tiene que ver con eso, con usar los recursos tecnológicos que sepan leerse entre sí y que puedan relacionar la información. Si hablamos de las normas y estándares, hablamos de las normas ISO en principio, y hablamos de una norma específica que tiene que ver con el campo de la información geográfica. En Argentina el paralelo serían las normas IRAN, que hay reuniones, en algunos temas ya se han resuelto y hay otras reuniones para avanzar en homologar muchas de estas normativas, aunque son de uso igual en nuestro país. Y por otro lado, la OGC, el Open Geospatial Consortium, hay que pronunciarlo. Es un organismo internacional y abierto que nuclea a muchos interesados en resolver cuestiones que tienen que ver con esta interoperabilidad a partir de los estándares. Y es un organismo que define estándares para saber cómo usar e intercambiar esa información. Y que usando todos esos estándares podemos leer entre sí lo que cada uno produce. Entonces ahora podemos volver a la definición. Y cuando hablamos de conjuntos de políticas, ahí estamos hablando de los acuerdos entre todas las instituciones y organismos que participan para adoptar las normas y los estándares y para disponibilizar la información que tienen para que entre todos podamos utilizarla. Y cuando hablamos de los estándares y procedimientos, son los que hablábamos de ISO y OGC, que son quienes definen cuáles son los estándares para utilizarlo. Entonces así, usando normas, usando estándares, usando una tecnología adecuada, podemos llegar a interpretar un poco mejor de qué trata cuando hablamos de una infraestructura de datos espacial. Si hablamos de la organización, hablamos de los 4 componentes fundamentales: político, tecnológico, geográfico y social, y que define un poco el universo de participantes y de elementos que se consideran para esto. Es un poco lo que describí anteriormente, pero organizado en esas 4 temáticas. ¿Cómo se materializa? En principio se materializa a través de un geoportal que contiene acceso a toda la información que los distintos productores de datos publican. Es un portal web, una página web de libre acceso y que se ha tratado de seguir también estándares incluso hasta en el diseño para que entrar en distintos geoportales nos permita llegar fácil a los mismos tipos de datos. Otro elemento es un catálogo de objetos geográficos, donde se describen además los metadatos. Es un tema aparte complejo, pero los metadatos son los datos de los datos. Son aquellos elementos que le dan contexto al dato, que explican qué es el dato, quiénes son los autores, cuándo, por qué, para qué, y terminan de completar esa información que además hace que se la pueda consultar y sabiendo de qué se trata. El visualizador, que es la primera llegada a mirar los datos volcados en un mapa, que también es un portal por la web, que se accede desde el geoportal, donde se publica una serie de información en capas, organizadas según un catálogo ya definido de objetos geográficos, que son datos básicos y fundamentales, entre los cuales está el catastro como una de las capas bases, y que es el portal general para visualizar. Hemos desarrollado también en nuestra IDE un campus, porque la idea es que podamos poner todas las capacitaciones necesarias para abordar estas tecnologías y hacerlas públicas, en principio a los organismos del Estado, para que todos se puedan formar y poder integrarse, pero después hacerlo público también en la sociedad. Y así, volviendo un poco al principio, esta infraestructura está compuesta por productores de información,
que a través de acuerdos institucionales deciden publicar sus datos siguiendo normas y estándares que permiten la operabilidad y utilizando determinados servicios estandarizados por los cuales los puede consumir. Y esto se materializa de manera bastante transparente a través de estos portales. O sea, no hay que ser un especialista. Si bien hay especialistas en sistema de información geográfico que pueden consumir esta información y generar nuevos desarrollos, nuevos procesos y nuevos mapas, documentos, herramientas para la gestión y para el uso de todos. Esta es una muestra que es multiplataforma. Lo que están viendo en realidad ya son los primeros bocetos del portal que estaremos publicando en los próximos 2 meses aproximadamente. Y por último, contarles que nosotros en realidad todo lo que hemos ido aprendiendo y aplicando estamos dentro de la IDERA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, que es quien hace ya unos cuantos años viene impulsando que estas iniciativas se desarrollen. Y bueno, abarca los distintos niveles de gobierno e incluye también universidades. Y es quien organiza sus reuniones anuales y distintas jornadas de capacitación para llevar esta iniciativa y para transmitir el conocimiento que necesitamos para poder desarrollarla. Antes de, si tienen alguna pregunta, quiero mostrarles, este es el video institucional de IDERA que un poco explica de una manera más linda la infraestructura. Este video lo produzco IDERA y la idea es que cada uno de los que participamos hagamos difusión para un poco divulgar la iniciativa. Es un poco ambicioso y hay muchas cuestiones que no se explican, pero hay mucho trabajo atrás, muchas cuestiones técnicas, catalogar la información, adoptar los estándares, es un trabajo importante, pero lo fundamental es que todos aquellos que participen como productores de información asuman el compromiso de aportar la información y mantenerla actualizada. Si eso sucede, la plataforma puede ser un éxito. Nada más, agradezco el espacio para poder contar en qué estamos y esperemos que pronto podamos ya presentarlo funcionando. Gracias.